Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Dinamarca durante la Edad Media. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los pueblos urálicos y de Finlandia, la primera parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los pueblos urálicos son el conjunto de pueblos de orígenes urálicos, es decir, de la región de los montes Urales, y de ahí tomaron su nombre. Ellos hablan las lenguas urálicas, las cuales son una gran familia lingüística que se divide en diferentes ramificaciones. Las lenguas urálicas son habladas actualmente por un total de 26.554.700 personas. Su población significativa se encuentra en Estonia, Finlandia, Hungría, Noruega, Rumania, Rusia y Suecia. Sus religiones son el cristianismo, el chamanismo, el neopaganismo urálico y el islam. Inicialmente el lenguaje urálico y la fisionomía de ellos no es de origen indoeuropeo, pero las culturas indoeuropeas influenciaron en las tribus urálicas que se encontraban en Europa y en Escandinavia. Por este motivo los pueblos finlandeses, finobálticos y finoúgricos en menor medida genéticamente están más emparentados con los pueblos germánicos, en comparación con otros pueblos urálicos más alejados, pero su idioma de igual forma sigue sin pertenecer al grupo de los pueblos indoeuropeos, como si pasa con el resto de sus vecinos europeos. Los pueblos urálicos se dividen en los siguientes conjuntos. Primero los pueblos úgricos, segundo los pueblos samoyedos, tercero los pueblos finoúgricos y cuarto los pueblos finobálticos. Una quinta categoría que se ha considerado son los finlandeses como tal, ya que en Finlandia hay varias etnias como por ejemplo los Sami y también están sus parientes lejanos quienes son los finlandeses del Volga. Sin embargo, generalmente a los finlandeses se les considera integrantes dentro del grupo de los pueblos finobálticos. Ahora hablaremos acerca de la historia de los pueblos úgricos. Primero los Yanti. Los Yanti son un pueblo nativo que actualmente habitan en el distrito autónomo de Yanti-Mansi en la actual Rusia, en una región histórica conocida como Yugra, ubicada en Siberia. Los Yanti aparecen en los registros históricos bajo el nombre de Yugra cerca del siglo XI, en un momento en el que tuvieron contacto con mercaderes y cazadores extranjeros en sus tierras. Probablemente estos extranjeros que llegaron a la tierra de los Yanti probablemente eran habitantes de la Rus de Kiev. En esa época también fue posible que fueran registrados por el monarca inglés Alfredo el Grande hacia el siglo X, por medio de habladurías e historias orales de marineros. En esa época los Yanti tenían una organización tribal con su propio centro y su propio jefe, organizados en clanes y considerados hermanos de sangre. Estos jefes tribales comerciaron con la Rus de Kiev e incluso formarían algunas alianzas con algunos de sus estados y obtuvieron el derecho a cobrar tributos. Sin embargo, con el pasar del tiempo los Yanti fueron incluidos parcialmente en el Janato de Siberia entre la década del año 1440 y el año 1570. Entre los siglos XVII y XIX hubo intentos de introducir el cristianismo, pero el estilo de vida de los Yanti no sufrió ningún cambio real. Durante la segunda mitad del siglo XIX los Yanti fueron aceptando gradualmente la ley estatal rusa, y durante la época soviética los Yanti tuvieron una autonomía recibiendo su distrito autónomo. Pero en la década del año 1930 el Estado soviético hizo lo necesario para colectivizarlo y esto incluyó la ejecución de los jefes tribales y de los chamanes. Además, los niños fueron llevados a la fuerza a las escuelas rusoparlantes y esto provocó una rebelión nacional llamada la Rebelión de Kasim. Ya en la actualidad los yantis conservan su autonomía, pero ahora son amenazados por las grandes compañías petroleras que contaminan los bosques y perjudican a los rebaños de los renos. Por este motivo han perdido su autosuficiencia y dependen de las ayudas del gobierno ruso y de las propias empresas petroleras que causan sus problemas para sobrevivir. Ahora hablaremos acerca de la historia de los Mansi. Los Mansi son un pueblo nativo que actualmente habitan en el distrito autónomo de Yanti-Mansi en la actual Rusia. Ellos están emparentados con los ya mencionados Yanti. Son de fisionomía mongoloide y actualmente su etnia se encuentra en peligro. Los Mansi están datados desde la época del primer milenio antes de Cristo en el oeste de los montes Urales y fueron migrando hacia el cauce medio del río Irtych y de allí hacia el curso bajo del río Obi. En ese lugar asimilaron a los pueblos que habitaban en la región y luego se separaron de los magiares que también son conocidos como húngaros, y hacia el siglo XIII se dividieron en yantis y en mansis. La sociedad de los mansi era tribal y su tótem o entidad de significado simbólico era la liebre. También las tribus tenían ganado y cultivaban la tierra, esto hacia las regiones del sur, mientras que hacia el norte, en lo que son las taigas y las tundras, ellos se dedicaban a pescar y a cazar. Además mantenían los rebaños de renos.
Por este motivo, ellos evolucionaron dentro de una sociedad en orden local y una estructura jerárquica. Los Mansi fueron documentados también en las crónicas rusas desde el año 1096, cuando estas tribus pagaron tributos a la República de Novgorod. También entre los siglos XIII y XVI pagaron también tributos a los tártaros, pero los Mansi lucharon también en contra de los tártaros y los rusos, pero principalmente en contra de los rusos, ya que desde el siglo XVI, cuando la mayoría de Siberia Occidental cayó bajo el control ruso luego de las campañas de Yermak Timofeyevich, los territorios de los Mansi quedaron seriamente disminuidos. Los Mansi lucharon en contra de los rusos en el año 1581 en las tierras de Stroganov y en el año 1582 en el área de Cherin. Posteriormente, el obispo de la ciudad de Perm, llamado Gerasim, intentó cristianizar a los Mansi en el siglo XV, pero murió durante un ataque de los Mansi a la fortaleza moscovita de Vichedga. Sin embargo, los Mansi fueron bautizados a gran escala entre los años 1714 y 1722 por el monje Fiodor, pero la conversión fue puro formalismo, ya que los viejos cultos de animismo y chamanismo fueron preservados dentro de la sociedad tribal. La Iglesia Ortodoxa y los nombres rusos marcaron la incorporación de nuevos territorios a Rusia y el bautismo fue obligatorio y aquellos que lo rechazaron fueron ejecutados. Desde el siglo XVIII en adelante fueron llegando cada vez más mercaderes y oficiales rusos a Siberia Occidental. Esto gradualmente hizo que los Mansi fueran haciéndose cada vez más dependientes de los rusos. Además, los rusos emplearon el vodka para conseguir mejores tratos. Dada su mayor exposición a las influencias rusas, durante la época soviética los Mansi, al igual que sus vecinos al norte, fueron colectivizados en el que el Estado soviético ordenó la creación de una literatura nacional, especialmente dedicada para el pueblo Mansi, que consistió mayoritariamente en obras que hablaban acerca de la revolución de Lenin, y el representante más prominente de este género literario fue Yuvan Shestalov, quien después de la caída de la Unión Soviética se convirtió al chamanismo. Los Mansi actualmente se encuentran en peligro como etnia porque a partir del año 1960 la explotación de los ricos depósitos de petróleo de la región causó la mayor ola de migración interna en la Unión Soviética desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Las tierras de los Mansi fueron devastadas por 30 años de extracción petrolera y sus ríos fueron contaminados, así ellos fueron expulsados y rusificados, perdiendo sus costumbres tribales originales. Los Mansi han sido discriminados en las urbes por la población rusa, por lo que ellos han tratado de regresar a vivir en pequeñas comunidades, mientras otros han intentado vivir como rusos. Por este motivo, los Mansi han tenido índices altos de depresión y de suicidios. Ahora hablaremos acerca de la historia de los magiares o húngaros. Los magiares, conocidos como húngaros, fueron un pueblo organizado en un principado con características nómadas provenientes de las planicies de Asia Central, hasta que emigraron a Europa Central a finales del siglo IX, cuando se establecieron en el actual territorio húngaro. El Principado húngaro comenzó bajo el mando de dos príncipes emparentados con los hunos, quienes eran los hermanos Hunor y Magor. A principios del siglo IX, el Principado húngaro, que ya venía avanzando desde la región de Levedia, la cual se hallaba bajo la influencia de los jázaros, entró en una guerra civil interna en el año 830. Por este motivo, las tribus húngaras que allí habitaban emigraron hacia el oeste, llegando a Europa Oriental, pero cuando llegaron allí fueron expulsados por los pechenegos de orígenes túrquicos en el año 854. Por este motivo, los húngaros tuvieron que huir más hacia el oeste, llegando hasta Europa Central, y finalmente se establecieron en lo que actualmente es el territorio húngaro. Inicialmente el Principado húngaro estaba compuesto por 7 tribus magiares en un momento de su historia previa a la llegada a Europa Central. Sus líderes en esa época fueron Almos, Elot, Kont, Taz, Juba, Tojotón y Hont. Ellos hicieron un pacto de sangre reconociendo todas las tribus como una sola y las colocaron bajo el mando de un solo caudillo, quien fue Almos. De esta manera el poder del Principado cayó en Almos y luego en su hijo Arpad. Los húngaros habrían sido dirigidos desde Asia hasta la cuenca de los Cárpatos por el príncipe Almos, y luego de él quien asumió el título fue su hijo Arpad. Cuando Arpad tomó el mando del principado, él ordenó a las tropas húngaras para que entraran en la cuenca de los Cárpatos. Cuando los magiares llegaron se encontraron con la Gran Moravia dirigida por el rey Svatopluk. La Gran Moravia y los magiares se unieron en contra de los francos en el año 895. Posteriormente los húngaros magiares avanzaron a los Cárpatos por el paso de Bereke.
Sin embargo, aquí fueron atacados por los búlgaros del zar Simeón I debido a que los magiares un año antes habían ayudado al Imperio bizantino en una campaña en contra de los búlgaros. Finalmente los húngaros se asentaron en el río Tisa y en marzo del año 899 los húngaros se aliaron con el rey de Francia Oriental llamado Arnulfo de Carintia y vencieron al rey Berengario de Friuli, y luego de esto Francia reconoció el estado húngaro en la región de Panonia. En el año 901 los húngaros se establecieron alrededor del lago Balatón y luego ocuparon el este de Austria y el suroeste de Eslovaquia, para posteriormente ocupar la totalidad de los Cárpatos, conocida como la Cuenca Panónica. Durante el año 902, bajo el mando de Árpad, destruyeron a la Gran Moravia y luego se aventuraron a realizar incursiones por Europa, incluyendo Austria, Suiza, el sur de Francia, la península itálica y la península ibérica. En esa época, Hungría resultó ser una pesadilla para el Sacro Imperio Romano Germánico y otros estados medievales, quienes no se habían enfrentado a pueblos nómadas similares desde la época de Atila y los hunos. Muchos duques y reyes germánicos e itálicos contrataban a los húngaros para que realizaran saqueos a las tierras de sus enemigos, y generalmente los saqueos que realizaron los húngaros eran bastante rápidos y devastadores. Sin embargo, en el año 904 los húngaros empezaron a realizar incursiones en las tierras germánicas de la Francia Oriental, que se encontraban bajo el mando de Luis IV el Niño. Por este motivo, en el año 907 el rey germánico Luis IV el Niño, temiendo a las fuerzas de los húngaros, organizó un ejército germánico que se dirigió hacia las tierras de los magiares, pero allí fueron derrotados por los húngaros bajo el mando de Árpad en la batalla de Bratislava. En el año siguiente, en el año 908, las fuerzas germánicas atacaron de nuevo, pero fueron derrotados por los húngaros en la batalla de Eisenach. Luego de esto, los húngaros se dedicaron a realizar incursiones por Europa. Durante el año 911, la región de Burgundia fue atacada e incendiada. Durante el año 915, las fuerzas húngaras atacaron las tierras germanas y sitiaron las ciudades germanas de Fulda e incendiaron Bremen. Luego, en el año 919, los húngaros derrotaron al rey germano Enrique I el Pajarero durante la batalla de Pugen. Durante el año 926, los húngaros saquearon la fortaleza de San Gali, pero dejaron intacto el monasterio. Sin embargo, en el año 933 las fuerzas germanas derrotaron a los húngaros en la batalla de Merseburgo. Posteriormente, en el año 934, los húngaros llegaron hasta la ciudad de Constantinopla y le exigieron al Imperio bizantino tributos a cambio de 9 años de paz. Mientras tanto, otras fuerzas húngaras avanzaron hacia la península ibérica y atacaron las tierras de Al-Ándalus en el año 942, gobernada por Abderramán III. Sin embargo, por la falta de suministros, las fuerzas húngaras tuvieron que retirarse y en el año 943 volvieron al Imperio bizantino para reclamar sus tributos. Los húngaros estaban organizados en tribus bajo el mando de un príncipe, pero a mediados del siglo X este poder se acabó y los jefes de las tribus húngaras actuaron libremente. En el año 950 el jefe tribal Giula de Transilvania viajó hasta la ciudad de Constantinopla y en un hecho histórico se cristianizó en la fe ortodoxa, y de hecho se hizo amigo del emperador Constantino VII de Bizancio. Cuando Giula regresó hasta Hungría se llevó consigo a un evangelizador griego llamado Hieroteos. Sin embargo, Hungría se cristianizaría efectivamente en el futuro bajo el mando de su nieto Esteban I de Hungría, pero bajo la fe católica. Durante el año 947 Falixi, quien era nieto de Árpad, asumió el mando del principado húngaro. Sin embargo, gobernó por poco tiempo, ya que en el año 955 asumió el gobierno un húngaro llamado Taxoni, quien también era nieto de Árpad. En ese mismo año, el rey germánico Otón I destruyó las fuerzas húngaras durante la batalla de Lechfeld. Durante esta batalla fueron capturados varios caudillos húngaros que fueron ahorcados por órdenes de Enrique I, duque de Baviera. Después de esta derrota, los magiares o húngaros se establecieron definitivamente en la región de los Cárpatos. Los húngaros siguieron realizando algunas incursiones en Oriente en dirección hacia el Imperio bizantino. Posteriormente, los descendientes de Árpad gobernarían a los húngaros durante el siglo XI y el siglo XII. Sin embargo, el gran príncipe Geza apreció las ventajas de pertenecer al mundo cristiano europeo y aceptó la llegada de varios misioneros al Principado de Hungría, que principalmente eran misioneros alemanes.
Gesa se reunió con Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para firmar la paz e hizo bautizar a su hijo Bacht, quien en el futuro adoptaría el nombre de Esteban y con él comenzaría el reino de Hungría. Ahora hablaremos acerca de la historia de los pueblos samoyedos, los cuales son considerados pueblos nativos de la región de Siberia y que están conformados por una gran cantidad de tribus. Sin embargo, las tribus que específicamente pertenecen a los pueblos urálicos son los nenets, los ganazán, los enets y los elkup. Ahora hablaremos acerca de la historia de los nenets. Los nenets son un pueblo nativo de Siberia pertenecientes a los pueblos samoyedos, que son considerados un conjunto de pueblos nativos de la región de Siberia. Ellos manejan las lenguas samoyedas, que están emparentadas con las lenguas ugrofinesas, formando parte de las lenguas urálicas. Y de hecho las lenguas samoyedas son habladas por un total de 31.311 personas. Algunos historiadores creen que se separaron de otros pueblos ugrofineses alrededor del año 3000 a.C. y luego migraron hacia el este, donde se mezclaron con las personas de orígenes túrquicos o altaicos alrededor del año 200 a.C. Los que se quedaron en Europa fueron sometidos por los rusos en el siglo XIII y fueron asimilados por ellos. Sin embargo, los grupos que migraron hacia el oriente de Siberia se mantuvieron relativamente aislados hasta el siglo XIV. Ya para el siglo XVII todos los nenets estaban bajo la dominación del Imperio ruso, y con el tiempo los nenets se diferenciaron en tres grupos según el territorio que ocuparon y las actividades económicas que desde entonces han llevado a cabo. El primero es el grupo de los Chandehar, o de los nenets de los bosques y de las cuencas del río Obi y del río Yenisei, quienes se dedicaron a la caza y a la pesca. El segundo grupo son los nenets de la tundra de la península de Kanin hacia el norte de Siberia, quienes se hicieron criadores de rebaños de renos, que también fue una actividad que se generalizó desde el siglo XVIII. Ellos seleccionaron al perro samoyedo, que era adecuado para remolcar trineos y para el papel de pastor de renos. El tercer y último grupo es el de los llamados Cominiset nenesimonios, quienes son un pueblo conformado entre los nenets y los integrantes de otras tribus como los Isma y los Komi. Para comienzos del siglo XX, con el avance de las comunicaciones, los nenets fueron forzados a abandonar su tradicional aislamiento del resto del mundo. Durante esa época, los comerciantes rusos introdujeron las bebidas alcohólicas como el vodka, cuyo uso excesivo por parte de los nativos causó un deterioro progresivo en el estilo de la vida nativa. Además, los nenets contrajeron progresivamente grandes deudas con los comerciantes rusos, que luego fueron heredadas de generación en generación, empobreciendo extremadamente a la gente ordinaria. Durante la época soviética, específicamente en el año 1937, el gobierno soviético obligó a los nenets nómadas a convertirse en sedentarios. Así fueron forzados a conformar grandes granjas colectivas y establecerse en poblados. Además, desde el año 1957 sus hijos fueron educados en internados donde fueron rusificados. Actualmente el daño ambiental en las tierras de los nenets se debe a la industrialización de sus tierras debido a la expansión de las industrias del gas y del petróleo, que causaron que los pastos de los renos se estén reduciendo. Esto obligó a muchos miembros de esas poblaciones nativas a emigrar a otros lugares o a dedicarse a otras labores, como especialmente a trabajar en las industrias químicas y del petróleo y otras. Según estimaciones recientes, se cree que un 41% de la población de los nenets trabajan como obreros. Es por este motivo que una organización de los nenets llamada Yasayev busca defender sus derechos y hacen parte de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte de Siberia y Lejano Oriente, fundada el 31 de marzo de 1990 en el Congreso de los Pequeños Pueblos del Norte. Ahora hablaremos acerca de la historia de los ganazán. Los ganazán son un pueblo nativo perteneciente al grupo de los samoyedos que habitan en la península de Taimyr, al norte de Siberia, en la actual Rusia. Ellos son reconocidos como uno de los primeros pueblos nativos del norte de ese país y habitan principalmente en los asentamientos de Ust-Aban, Balochanka y Novaya, que a su vez pertenecen al distrito de Taimirsky, Dolgano-Nenetsky, con poblaciones más pequeñas que también residen en las ciudades de Dudinka y Norilsk. Se considera tradicionalmente que los ganazán son un pueblo descendiente de los pueblos paleosiberianos, que incluyen a los Chukoto, Kamchatkas y Yakagiras. Sin embargo, en esa época en la región de Siberia sucedieron grandes movimientos migratorios, ya que cuando los pueblos samoyedos emigraron a la península de Taimyr desde el sur, se encontraron con los pueblos paleosiberianos que habitaban allí. Estos pueblos posteriormente serían asimilados en la cultura samoyeda.
Posteriormente llegarían varios grupos de pueblos tunguses que emigraron a la región cercana al lago Piacino y al río Abán. Uno de estos grupos fueron los tigiris, quienes fueron asimilados por la cultura samoyeda. Otros fueron los llamados tapks, quienes vivían a lo largo de las cuencas de los ríos Katanga y Anabar, quienes también entraron en contacto con los pueblos samoyedos. Se sabe que los antepasados de los ganasanos anteriormente habitaban en un territorio más al sur por los datos de un libro encontrado en la ciudad de Magasella que enumera los pagos de Yasak, el cual es un tributo de pieles que pagaban los pueblos indígenas de Siberia, ya que los ganasanos cazaban diversos animales como las martas, el cual es un mamífero carnívoro siendo común en casi toda Europa. A mediados del siglo XVII los pueblos tunguses comenzaron a empujar a los samoyedos hacia el norte, hacia el área de la tundra de la península de Taimyr, donde se fusionaron con una tribu llamada Aban Ganasan. Como los Taps, quienes mencionaba anteriormente al principio de la historia de este pueblo, ellos eran el grupo samoyedo más grande en el momento de esta fusión y su dialecto formó la base actual de la lengua Ganasan. Para finales del siglo XIX, un grupo de tunguses llamados Baniadirs también se trasladaron a la península oriental de Taimyr, donde fueron absorbidos por los Aban Ganasans, dando lugar a una nueva tribu que ahora se llama Bedeyev Ganasans. Posteriormente, durante el siglo XIX, un miembro de los dolganos, quienes eran un pueblo túrquico que vivía al este de los ganasanos, fue absorbido por esta última tribu y sus descendientes formaron un clan con el mismo nombre, quienes, aunque actualmente hablan lenguas samoyedas, son étnicamente dolganos túrquicos. Los ganasanos entraron en contacto por primera vez con los rusos a principios del siglo XVII y luego con cierta resistencia comenzaron a rendirles homenaje al zar en forma de pieles de marta bajo el sistema de tributo ya mencionado llamado Yasak. Durante el año 1618 los recaudadores de impuestos rusos se establecieron en el cuartel de invierno de Abán, en la confluencia de los ríos Abán y Dudipta, pero los ganasanos a menudo trataban de evitar pagar el impuesto Yasak, cambiando los nombres que les daban a los rusos. Posteriormente las relaciones entre los rusos y los ganasanos no siempre fueron muy cordiales ni pacíficas, ya que en el año 1665 los ganasanos emboscaron y mataron a los recaudadores del impuesto Yasak, quienes eran soldados, comerciantes y también sus intérpretes. Al menos en 3 ocasiones sucedieron estos ataques. Además, los ganasanos tenían poco contacto directo con los comerciantes rusos y a diferencia de la mayoría de los pueblos siberianos nativos, nunca fueron bautizados ni contactados por los misioneros. Algunos ganasanos comerciaban directamente con los rusos mientras que otros lo hacían a través de los dolganos túrquicos. Durante los acuerdos comerciales normalmente intercambiaban pieles de marta por alcohol, tabaco, té y diversas herramientas o productos que se podían integrar rápidamente en su cultura. Sin embargo, otra importación de los rusos fueron las enfermedades. Durante la década del año 1830 y durante los años 1907 y 1908, los ganasanos fueron devastados por brotes de la viruela. Los ganasanos entraron en contacto por primera vez con los soviéticos durante la década del año 1930 cuando se instituyó el programa de la colectivización que representó un gran cambio en el estilo de la vida de ellos, ya que durante mucho tiempo habían sido principalmente cazadores de renos y se vieron obligados a ampliar sus pequeñas existencias de renos domesticados que antes únicamente se destinaban principalmente al transporte o se comían durante los periodos de hambruna. Sin embargo, en esa época los soviéticos se interesaron más por los ganasanos como pueblo y a partir del año 1930 los etnógrafos comenzaron a estudiar sus costumbres. A pesar de la colectivización y la institución de los koljos, que eran granjas cooperativas agrícolas, los ganasanos fueron capaces de mantener un estilo de vida seminómada tras la domesticación de las manadas de renos hasta principios de la década de 1970. Ya que en esa época el Estado soviético estableció a los ganasanos junto con los dolganos y los zenets en 3 pueblos diferentes que construyó. Esos pueblos son Ust-Aban, Palochanka y Novaya. Estos 3 grupos tribales se combinaron para crear las aldeas y después de establecerse en ellas, los ganasanos pasaron a trabajar para Gospodarstv Taimirsky, que era la empresa de caza del gobierno que suministraba carne al floreciente centro industrial de Norilsk. Para el año 1978 había cesado todo el pastoreo de renos domésticos y con el nuevo equipo soviético el rendimiento de los renos alcanzó los 50.000 en la década de 1980. La mayoría de los hombres ganasanos eran cazadores mientras que las mujeres trabajaban como maestras o costureras decorando botas de reno.
Mientras tanto, los niños comenzaron a estudiar el idioma ruso e incluso cursaron estudios de secundaria. La economía planificada soviética los benefició al proporcionar en sus asentamientos salarios, maquinarias, bienes de consumo y educación adecuados. Esto le permitió a los ganasanos alcanzar un nivel relativamente alto de vida a finales de la década de 1980. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video continuaremos con la historia de los pueblos urálicos y de Finlandia, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.